Él dijo que ella había arruinado su vida con aquel embarazo, pero 5 años después, el CEO millonario vio a la niña con sus mismos ojos y todo se detuvo. La sala de juntas se quedó en silencio, roto solo por el murmullo constante de la ciudad muy por debajo. La tensión en el ambiente se sentía como cristal, delgado, frágil, listo para hacerse añicos con una palabra equivocada. Christian Blake estaba junto al alto ventanal, su reflejo proyectado contra el horizonte de Manhattan, luciendo en cada centímetro el hombre que había construido. Poderoso, impecable, intocable. Su cabello rubio captaba la luz de la ciudad, y sus ojos azules helados, normalmente serenos y calculadores, ahora ardían de ira. Emma estaba al otro lado de la habitación, agarrando un pequeño papel doblado en su mano temblorosa. Las palabras que había ensayado una y otra vez se desvanecieron de su lengua en el momento en que él la miró. Siempre había admirado su seguridad, su precisión, la forma en que su presencia podía dominar una sala. Pero ahora, todo lo que veía era un extraño, un hombre cuyo éxito lo había despojado de compasión. «¡Arruinaste mi vida con este embarazo!», gritó, la palabra golpeándola como un mazazo. Él no quiso alzar la voz, pero la ira, el miedo, la pérdida de control, todo lo que había enterrado bajo su imperio, estalló en una frase brutal. Emma se estremeció, pero no lloró. No podía. No aquí. No delante de él. Ella sabía que esta conversación sería difícil, pero no había esperado tal crueldad. Por un momento, no hubo nada más que silencio. El aire se sentía pesado, espeso con todo lo no dicho. Ella lo miró, al hombre que una vez había amado, el hombre que solía hacerla reír con comida barata a medianoche, antes de la compañía, antes del poder, antes de que se convirtiera en otra persona. «Christian», susurró, su voz apenas audible. «Esto no se trata solo de ti». Él se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello, con la mandíbula tan apretada que parecía doloroso. «¿Crees que puedo simplemente dejarlo todo? ¿Tienes idea de lo que está en juego ahora mismo? Mi reputación, mi carrera, todo lo que he construido». Sus palabras eran cortantes, cada una como un fragmento de hielo perforando el espacio entre ellos. Emma quiso gritar, decirle que su reputación no lo mantendría caliente por la noche, que su imperio no significaba nada comparado con el diminuto latido que crecía dentro de ella, pero sabía que era inútil. El hombre parado frente a ella no era el Christian que le había tomado la mano cuando estaba asustada, que le había susurrado que no creía en el amor hasta que la conoció. Ese hombre se había ido. Sus ojos ardían, pero parpadeó para ahuyentar las lágrimas. «Yo no lo planeé», dijo en voz baja. «Pensé que tenías derecho a saberlo». Él se rió amargamente, su voz hueca. «¿Un derecho? ¿Crees que me estás haciendo un favor al decirme esto? Estás destruyendo todo». Golpeó la mesa con la mano, el sonido resonando en la habitación como un trueno. Ella dio un pequeño paso atrás, no por miedo, sino por la comprensión de que este era el final de todo lo que tenían, todo lo que creyó que podrían ser. Se giró hacia la puerta, sus piernas temblando. «Me iré», murmuró, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme para cargar con el peso de su decisión. «Pero te arrepentirás de esto algún día, Christian. Tal vez no hoy, tal vez no pronto, pero lo harás». Él no respondió.
Ni siquiera la miró mientras ella salía. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y en ese sonido, gentil, definitivo, algo dentro de ambos se rompió. Christian permaneció junto a la ventana, mucho después de que ella se fuera, mirando las luces de la ciudad, tratando de convencerse de que había hecho lo correcto. Se dijo a sí mismo que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad que no podía permitirse. Pero a medida que los minutos se convirtieron en horas y la oficina se oscureció, el eco de su voz lo persiguió. En algún lugar profundo, un pensamiento silencioso e inoportuno comenzó a formarse, uno que rápidamente apartó. Afuera, Emma salió al aire frío de la noche. La ciudad rugía a su alrededor, pero ella se sentía entumecida, como si el ruido perteneciera a otro mundo. Se llevó una mano al estómago, sus dedos temblando. «Estaremos bien», le susurró a la vida que crecía dentro de ella. «Te lo prometo». El viento le revolvió el cabello, y por primera vez en su vida, no sabía a dónde iba. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había terminado de perseguir un amor que venía con condiciones. Ella construiría su vida desde cero, incluso si eso la rompía. De vuelta en el piso de arriba, Christian se sirvió una bebida y se sentó en su escritorio, pero el líquido ámbar no hizo nada para ahogar la amargura. Pensó en sus ojos, la forma en que lo habían mirado, no con ira, sino con decepción. Esa mirada le dolió más que sus palabras. En algún lugar de su pecho se formó una grieta, pequeña pero real. Él aún no lo sabía, pero ese momento volvería a él años después, cuando el mundo que había construido a su alrededor comenzara a desmoronarse bajo el peso de lo que había perdido. La ciudad estaba detrás de ella ahora, su ruido y sus luces desvaneciéndose en un desenfoque distante, mientras Emma se sentaba en el autobús casi vacío que la llevaría a un pequeño pueblo costero que solo había visto una vez en un mapa. Sus manos descansaban protectoramente sobre su estómago, su mente dándole vueltas a lo que acababa de suceder. Había dejado todo atrás, su trabajo, su apartamento, sus amigos, y sin embargo, se sentía extrañamente tranquila. Las lágrimas habían cesado en algún lugar del camino, dejando solo agotamiento y una tranquila y firme determinación. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Christian, la frialdad en sus ojos, la forma en que la miraba como si fuera un inconveniente, en lugar de alguien de quien una vez dijo que no podía vivir sin. Ella trató de odiarlo, pero el amor no se convierte en odio tan rápido. Se desvanece lentamente, dolorosamente, dejando atrás un fantasma que te sigue a todas partes. Cuando llegó al pequeño pueblo de Brighton Bay, el aire olía a sal y a lluvia. El mar se extendía infinitamente ante ella, gris y en calma, y por primera vez en semanas, pudo respirar. Encontró un pequeño apartamento de un dormitorio encima de una panadería, con paredes agrietadas y ventanas con corrientes de aire, pero era suyo. La casera, una mujer mayor llamada señora Collins, la miró con ojos amables y no hizo preguntas cuando vio la caja de la prueba de embarazo asomando de la bolsa de Emma. «Estarás bien aquí», dijo suavemente, entregándole las llaves. «El mar tiene una forma de curar lo que la gente rompe». Emma sonrió débilmente, aunque no estaba segura de creerlo todavía. Esa noche, mientras yacía en la cama estrecha, escuchando el sonido de las olas contra la orilla, le susurró una promesa silenciosa a la diminuta vida que crecía dentro de ella, que nunca permitiría que su hijo se sintiera no deseado, no de la forma en que ella se había sentido.
Los meses siguientes fueron difíciles, pero también le dieron a Emma algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en una librería local, pasando sus días rodeada del reconfortante olor a papel viejo y el murmullo tranquilo de historias que no eran suyas. La gente del pueblo comenzó a reconocerla, a saludarla, a sonreírle suavemente por las mañanas. No sabían quién era, ni lo que había dejado atrás, y a ella le gustaba así. Ya no era la mujer que trabajaba para un multimillonario o la que lloraba en su oficina. Era simplemente Emma, la mujer que caminaba por la playa todas las tardes y sonreía a los extraños. A medida que su vientre crecía, comenzó a hablar con su bebé. Empezó como susurros, tímidos al principio, pero pronto se convirtió en un ritual nocturno. Se sentaba junto a la ventana, con la luz de la luna cayendo sobre su rostro, y contaba historias sobre la esperanza, sobre la amabilidad, sobre las segundas oportunidades. A veces se imaginaba cómo se vería su hijo. ¿Tendría los penetrantes ojos azules de Christian? ¿Su sonrisa torcida que solo aparecía cuando se olvidaba de ser serio? El pensamiento le oprimía el corazón, pero nunca permitió que la amargura ganara. Quería que su hijo creciera rodeado de amor, no de resentimiento. Hubo noches en que la soledad se sentía insoportable. Se despertaba de sueños en los que él todavía estaba allí, abrazándola, susurrándole que todo estaría bien. Pero la cama a su lado estaba fría, y el único latido que podía escuchar era el que estaba dentro de... En esas noches, caminaba descalza hasta la playa, con la arena fresca bajo sus pies, y observaba las olas romper una y otra vez como si le recordaran que la vida nunca dejaba de moverse. Dolía, pero también le daba fuerza. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Christian se entregó al trabajo, como si el éxito pudiera borrar la memoria. Se quedaba hasta tarde en la oficina, cerraba tratos que eran noticia y llenaba su agenda tan completamente que no había espacio para el silencio. Pero por mucho que trabajara, el vacío lo seguía. Se dijo a sí mismo que no le importaba a dónde iba Emma ni qué hacía. Sin embargo, a veces, cuando pasaba por la ventana de un café o escuchaba a alguien reír como ella solía hacerlo, algo dentro de él se retorcía dolorosamente. Se había convencido de que el amor era una distracción, que la familia era una trampa. Pero lo que no entendía era que la trampa que temía ya se había cerrado, alrededor de su propio corazón. 9 meses después, bajo un cielo gris suave, Emma dio a luz a una niña. En el momento en que escuchó ese primer llanto, todo dentro de ella cambió. El agotamiento, el miedo, la angustia, todo desapareció en un instante. La enfermera colocó al bebé en sus brazos, y Emma miró a su hija por primera vez. Tenía manos diminutas, una mata de cabello rubio claro, y cuando abrió los ojos, eran del azul más claro que jamás había visto. Emma no pudo respirar por un segundo. Eran sus ojos. Por un momento, sintió que el viejo dolor regresaba, agudo y profundo, pero luego el bebé hizo un pequeño sonido, y eso la devolvió al presente. «Lily», susurró, «tu nombre es Lily». En ese momento frágil y perfecto, Emma se dio cuenta de que el amor no había muerto el día que Christian le dio la espalda. Simplemente había cambiado de forma. Todavía estaba vivo, ardiendo silenciosamente en sus brazos, en el latido constante del diminuto corazón presionado contra su pecho. Besó la frente de su hija y cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran por fin, no por dolor,
sino por una extraña y abrumadora gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió abandonada. Se sintió elegida. La primera primavera después del nacimiento de Lily llegó en silencio, como si el mundo mismo quisiera moverse suavemente alrededor de Emma. El apartamento sobre la panadería siempre olía a pan fresco, y la vieja ventana traqueteaba cuando el viento marino arreciaba, pero era su hogar, y eso era suficiente. Emma se había adelgazado, pero se había vuelto más fuerte. Sus ojos portaban esa clase de calma que solo llega después de sobrevivir a una tormenta. Los primeros días de la maternidad fueron un caos envuelto en ternura. Noches sin dormir, mañanas llenas de pequeños llantos y risas suaves que podían disolver su agotamiento en un instante. A veces se sentaba en la mecedora con Lily en sus brazos, la cabeza del bebé apoyada en su hombro, y el mundo exterior desaparecía por completo. Sin embargo, incluso en esos momentos de paz, había una sombra que persistía, el recuerdo de la voz de Christian, la dureza de sus palabras, el carácter definitivo de aquel momento. Ella trató de enterrarlo, pero el dolor tiene una forma de encontrar grietas en el corazón. El tiempo se movía de manera diferente en Brighton Bay. Los días se sentían más largos, más lentos, y la gente le sonreía sin esperar nada a cambio. Emma encontró trabajo como asistente en la misma librería que había estado visitando desde que llegó. El dueño, un hombre amable llamado Daniel, a menudo le decía que tenía los ojos de alguien que había visto demasiado, pero aún no se había rendido. Ella sonreía y decía que tal vez tenía razón. En los momentos de tranquilidad, entre colocar libros en los estantes, tarareaba suavemente a Lily, que se sentaba en un cochecito cerca del mostrador, fascinada por la forma en que la luz del sol bailaba sobre las páginas. Los clientes adoraban a la niña. A menudo le traían pequeños regalos, lazos diminutos, libros de cuentos, un collar de conchas marinas. No conocían la historia detrás de esos ojos azules que reflejaban a un hombre al que Emma juró que había dejado de amar. Por la noche, cuando las luces de la tienda se apagaban y las calles quedaban en silencio, Emma se paraba junto a la ventana, mirando el horizonte desvanecerse en la oscuridad. A veces, se sorprendía preguntándose qué estaría haciendo Christian en ese preciso momento. Seguiría en su oficina rodeado de cristal y acero, firmando acuerdos que lo hacían más rico y más vacío a la vez. ¿Alguna vez pensaba en ella? ¿En el hijo en el que se había negado a creer? El pensamiento llegaba sin ser invitado, como una marea que no podía detener, pero siempre lo apartaba antes de que pudiera ahogarla de nuevo. Había tomado la decisión de vivir en paz, y eso significaba dejar de lado preguntas que no tenían respuesta. Cuando Lily cumplió 1 año, Emma horneó un pequeño pastel con demasiado glaseado y le cantó, con las lágrimas empañándole la vista a mitad de la canción. La luz de las velas parpadeaba sobre el rostro sonriente del bebé, y Emma se dio cuenta de algo hermoso. Ya no estaba triste. El dolor seguía allí, sí, pero se había suavizado en algo más, algo casi cálido. Ella no estaba sola en el mundo. Tenía a alguien que la amaba sin condiciones. La risa de Lily llenó la habitación, como la luz del sol, derramándose a través de las nubes después de una larga lluvia. Por primera vez desde que se había ido de Nueva York, Emma sintió que tal vez estaba exactamente donde debía estar, pero la vida tenía una extraña manera de enviar recordatorios de que el pasado nunca desaparece del todo. Una tarde lluviosa, mientras Emma cerraba la tienda,
Daniel le entregó un periódico que había dejado un turista. El titular de la portada decía: Blake Enterprises se expande a Europa. El CEO nombrado empresario del año. Ella se congeló por un momento, sus ojos fijos en el nombre familiar. El rostro de Christian la miraba desde la fotografía brillante, seguro, encantador, rodeado de poder. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado. Su pecho se apretó, pero se obligó a dejar el periódico a un lado. Ahora era un hombre de otro mundo, un mundo al que ella ya no pertenecía. Sin embargo, algo muy dentro de ella susurraba que historias como la suya no terminaban en silencio, sino que se detenían, esperando el momento de volver. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba la ventana y el mar rugía en la distancia, Emma se sentó con Lily dormida en su regazo. Trazó los diminutos dedos de su hija, memorizando cada curva, cada respiración suave, y pensó en las decisiones que la habían llevado hasta allí. Tal vez Christian nunca sabría lo que había perdido. Tal vez nunca vería cómo esos ojos azules llevaban su reflejo. Y tal vez eso era lo mejor. Pero mientras observaba las nubes de tormenta cruzar el cielo, una tranquila inquietud se agitó en ella. Una parte de su corazón, la parte que tanto se había esforzado por seguir adelante, sintió que sus caminos no habían terminado de cruzarse. El mundo tenía una extraña forma de volver sobre sí mismo, de obligar a las personas a enfrentarse a aquello de lo que una vez huyeron. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sintió en lo más profundo de sus huesos. Algún día él vería de lo que se había alejado. Algún día la verdad los encontraría a ambos. 5 años tenían una forma de deslizarse entre los dedos, sin previo aviso. El aire salado de Brighton Bay se había convertido en parte de los pulmones de Emma. Su pequeño trabajo en la librería se había convertido en un empleo a tiempo completo, y Lily se había convertido en una niña brillante y curiosa que llevaba sol en su risa. A los 5 años, ya estaba llena de preguntas que a Emma la deleitaban y le rompían el corazón a la vez. Preguntas sobre las estrellas, sobre los sueños y a veces sobre los padres. Emma siempre respondía con gentil honestidad, diciéndole que algunas personas amaban de manera diferente, que a veces el amor no era suficiente para que la gente se quedara. Nunca mencionó a Christian por su nombre. Nunca le contó a Lily sobre la noche que había destrozado su vida. Para la niña, su madre era el mundo entero, y para Emma, eso era a la vez hermoso e insoportablemente agridulce. Los días eran largos pero tranquilos. Las mañanas comenzaban con el olor a café y pan fresco de la panadería de abajo, y las noches terminaban con los pequeños brazos de Lily envueltos con fuerza alrededor del cuello de su madre mientras se dormía. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, había noches en que Emma se detenía junto a la ventana, la misma por la que solía mirar una versión más joven y más rota de sí misma, y se preguntaba qué había sido del hombre que una vez afirmó que la libertad importaba más que el amor. A veces se lo imaginaba más viejo, más frío, atrapado dentro del imperio que había construido para sí mismo. Se preguntaba si era feliz, si el éxito había llenado el vacío que había vislumbrado detrás de sus ojos. Mientras tanto, en el corazón de Nueva York, Christian Blake tenía todo lo que un hombre podía desear, o eso creía todo el mundo. Su compañía dominaba los titulares. Su nombre se susurraba en las salas de juntas con respeto y envidia, y cada fotografía suya estaba perfectamente pulida. Pero bajo los trajes impecables y la ambición implacable, algo dentro de él
había comenzado a pudrirse. Ya no celebraba sus victorias, se sentían huecas, como ecos en una habitación vacía. Se decía a sí mismo que era el precio del poder, que la soledad era parte de la grandeza, pero la verdad era más simple y cruel. Estaba solo. Las noches eran lo peor, cuando la ciudad se callaba y las luces de las ventanas de su ático reflejaban a un hombre que no reconocía. A veces, en sueños a medias, veía destellos de su rostro, escuchaba su risa, y se despertaba sin aliento con un dolor que no podía nombrar. Nunca se lo admitió a nadie, ni siquiera a sí mismo, pero cada vez que pasaba junto a una mujer rubia en una multitud, su corazón se detenía. Cada vez que vislumbraba ojos azules, se giraba antes de que la razón pudiera detenerlo. Una tarde de invierno, después de otro largo día de reuniones, Christian se sentó en su coche fuera de un restaurante en el centro. Había comenzado a nevar, cubriendo la ciudad en un silencio blanco. Se suponía que se reuniría con un posible inversor, pero algo en él se resistía a salir del coche. Inclinó la cabeza hacia atrás, con los ojos cerrados, escuchando el suave zumbido de la calefacción, y por un momento creyó escuchar la risa de un niño en algún lugar cercano. Era ligera y pura, como el sonido de algo que él no merecía recordar. Sacudió la cabeza y se obligó a salir del coche, sus zapatos lustrosos crujiendo contra el pavimento cubierto de nieve. No se dio cuenta del pequeño café al otro lado de la calle. No vio a la mujer y a la niña pequeña que habían entrado momentos antes de que él llegara. Dentro de ese café, Emma estaba limpiando los copos de nieve del cabello de Lily mientras se sentaban junto a la ventana, compartiendo una taza de chocolate caliente cubierta con demasiada crema batida. El mundo exterior era frío y gris, pero dentro todo se sentía cálido, seguro. Lily parloteaba sobre la nieve. Su entusiasmo era contagioso. «Mami, ¿crees que nevará lo suficiente como para hacer un muñeco de nieve?», preguntó, con sus ojos azules chispeando. Emma sonrió, apartando un mechón de cabello del rostro de su hija. «Tal vez mañana, cariño», dijo suavemente, pero cuando miró hacia la ventana, su corazón dio un salto de repente. Al otro lado de la calle, enmarcado por el resplandor de las luces de la calle y la nieve que caía, lo vio. Christian, más viejo, más afilado, pero innegablemente él. Le faltó el aliento. El aire salió de sus pulmones en un suave jadeo. Los años lo habían cambiado, pero no lo suficiente como para borrar al hombre que ella había amado. Por un momento, no pudo moverse. El mundo pareció encogerse hasta que no hubo más que el espacio entre ellos. Bajó la cabeza rápidamente, su corazón golpeando en su pecho. Habían pasado 5 años, 5 largos años de silencio, y sin embargo, la mera visión de él la hizo sentir como si estuviera parada en esa oficina de nuevo, su ira todavía resonando en sus oídos. Se dijo a sí misma que era imposible que él la notara, que la ciudad era demasiado grande, que hacía tiempo que había olvidado su rostro. Pero entonces la voz de Lily rompió el momento. «Mami, ¿qué pasa?». Emma forzó una sonrisa, sacudiendo la cabeza. «Nada, cariño. Bebe tu chocolate antes de que se enfríe». Sin embargo, sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba la taza. No volvió a mirar por la ventana, asustada por lo que podría ver, o lo que podría querer ver. Al otro lado de la calle, Christian entró en el restaurante, recibido por luces cálidas y sonrisas educadas. Pero algo tiró de él mientras cruzaba la puerta, algo débil pero insistente,
como un recuerdo rozando su piel. Se detuvo. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana detrás de él, pero el reflejo de la nieve hacía imposible ver más allá. Por un breve segundo, su pecho se apretó por razones que no podía explicar. Sintió como si se hubiera perdido algo importante, algo familiar e irreemplazable. Respiró hondo, se enderezó el abrigo y se obligó a seguir adelante. Esa noche, mientras la tormenta de nieve se intensificaba y las luces de la ciudad se difuminaban, Emma no podía dormir. Se quedó junto a la ventana mucho después de que Lily se durmiera, observando los copos flotar en la oscuridad. Su mente era una tormenta propia. Recuerdos, arrepentimientos y preguntas que pensó que había enterrado para siempre. Volver a verlo, incluso por un momento, había reabierto algo que no quería sentir. Se susurró a sí misma que no importaba, que ella y Lily tenían todo lo que necesitaban, pero en el fondo, sabía que el destino acababa de agitar el agua quieta de su paz, cuidadosamente construida. Y en algún lugar de la ciudad, en un apartamento de gran altura lleno de cristal y silencio, Christian también yacía despierto, mirando el techo, preguntándose por qué de repente se sentía como si alguien acabara de caminar sobre su alma. La mañana siguiente llegó con un sol pálido que arrojaba una luz tenue a través de la ventana empañada del pequeño apartamento. Emma se despertó temprano, sus pensamientos pesados e inquietos después de una noche sin dormir. El recuerdo de la noche anterior se negaba a abandonarla. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Christian parado al otro lado de la calle, la nieve arremolinándose a su alrededor, como una escena de una vida que ya no era la suya. Intentó convencerse de que era solo una coincidencia, que la vida simplemente la había rozado en un cruel truco del destino. Pero su corazón sabía más. El mundo era demasiado vasto, demasiado aleatorio para que momentos como ese fueran meros accidentes. Algo dentro de ella temblaba con el viejo y peligroso pensamiento de que tal vez su historia no había terminado. Pero rápidamente lo silenció, concentrándose en preparar a Lily para el día. La risa de la niña llenó el aire mientras intentaba ponerse sus diminutas botas, su voz brillante y sin inmutarse por el malestar de su madre. Pasaron la mañana en la librería, como de costumbre, con Lily dibujando en hojas de papel detrás del mostrador mientras Emma clasificaba las novedades. Sin embargo, por mucho que intentara distraerse, la mente de Emma seguía divagando. Cada rostro que pasaba por la ventana la hacía mirar hacia arriba demasiado rápido. Cada sonido de un coche afuera hacía que su pulso se acelerara. Era una tontería, se dijo a sí misma. Él no tenía ninguna razón para venir aquí, ninguna razón para siquiera pensar en ella. Había seguido adelante, construido su imperio, vivido su gran vida rodeado de poder y de personas que hablaban su idioma. Ella era solo un recuerdo que él había borrado en el momento en que ella se fue. Aún así, mientras apilaba los libros y fingía leer los títulos, una pequeña parte de ella quería creer que tal vez, solo tal vez, algo en él había cambiado. Mientras tanto, Christian había pasado la mañana paseando por su oficina con la misma inquietud que lo había perseguido toda la noche. No entendía por qué la imagen de esa calle nevada no se iba de su mente, o por qué no podía quitarse de encima la extraña sensación de que había estado parado al borde de algo importante. Intentó ahogarlo con trabajo, enterrándose en reuniones, números y contratos, pero la concentración seguía escapándose de sus manos. La sala de juntas
se sentía sofocante, los rostros a su alrededor distantes y sin sentido. Por primera vez en años, la emoción del control, lo que una vez lo había definido, se sintió como una carga en lugar de un poder. Su asistente notó su distracción y le preguntó si se encontraba mal, pero él la despidió cortésmente. Cuando terminó el día, se encontró conduciendo sin un destino real, las calles de la ciudad difuminándose a su paso. Y luego, sin querer, se encontró dirigiéndose hacia la parte de la ciudad que no había visitado en años, hacia las tranquilas calles cerca de la bahía, donde su mente le había dicho que no fuera. Emma estaba justo cerrando la librería cuando escuchó el suave tintineo de la campana y se giró para ver una figura parada en la entrada. Por un latido, el aire abandonó sus pulmones. Christian estaba allí, los mismos ojos azules penetrantes encontrándose con los suyos, y en ese momento los años se desvanecieron. Parecía mayor. Sí, sus rasgos más afilados, su expresión más pesada, pero la visión de él todavía la conmocionó. Él dudó, su voz baja e insegura, como si no estuviera seguro de si ella lo echaría o si rompería a llorar. Emma, dijo en voz baja. Era solo su nombre, pero la golpeó como una ola. Ella no respondió al principio, congelada en su sitio. Finalmente, logró susurrar. ¿Qué estás haciendo aquí? Él entró lentamente, su mirada parpadeando alrededor de la pequeña tienda, como si tratara de reconstruir su vida a partir de sus rincones. Estaba conduciendo. Ni siquiera sabía a dónde iba, admitió. Y luego te vi. Su voz tembló ligeramente, y por primera vez, ella vio algo que nunca había visto en él antes. Vacilación, tal vez incluso arrepentimiento. Ella se cruzó de brazos, tratando de protegerse de la confusión que crecía dentro de ella. No deberías estar aquí, Christian. No queda nada que decir. Él no se acercó, pero sus ojos buscaron en su rostro, como si estuviera buscando a la persona que una vez conoció debajo de la mujer que estaba frente a él. Tal vez no, dijo suavemente, pero tuve que verlo por mí mismo. Ni siquiera sé por qué, pero no podía dejar de pensar en ti. Ella quiso reír, decirle que no tenía derecho a pensar en ella después de lo que había hecho, pero la voz le falló. El silencio entre ellos se extendió dolorosamente. Finalmente se dio la vuelta, concentrándose en cerrar el cajón detrás del mostrador, esperando que él no notara sus manos temblorosas. Me dejaste solo recuerdos, Christian. Te aseguraste de eso, dijo en voz baja. Me dijiste que desapareciera, así que lo hice. Y no tienes derecho a volver solo porque de repente te sientes nostálgico. Sus palabras salieron afiladas, pero su corazón latía con algo mucho más complicado que la ira. Él la miró entonces, su rostro ensombrecido por algo pesado, casi atormentado. Me equivoqué, dijo después de una larga pausa. No entendía lo que estaba perdiendo. Pensé que estaba protegiendo mi futuro, pero lo destruí en su lugar. Su confesión quedó suspendida en el aire como una herida que se reabría. Ella no quería creerle, no quería permitirse la esperanza. El dolor seguía allí, enterrado en lo profundo, y era más seguro mantenerlo intacto. Pero mientras estaba allí, luchando por mantenerse entera, una pequeña voz llamó desde detrás del mostrador. «¿Mami?» Emma se congeló. Los ojos de Christian se dirigieron hacia el sonido, confusión y shock parpadeando en su rostro. Antes de que pudiera detenerla, Lily se asomó por detrás del mostrador, su cabello dorado atrapando la última luz de la ventana. Por un momento,
La habitación se quedó en silencio, el mundo estrechándose en una sola respiración. La mirada de Christian se posó en la niña, y algo dentro de él se hizo añicos. La forma de su rostro, el color de sus ojos. Sus ojos no dejaban lugar a la negación. A Emma se le cayó el corazón al ver cómo una realización se extendía a través de él, cruda e imparable. Dio un paso adelante, su voz apenas un susurro. «Emma, ella es...» La garganta de Emma se cerró. El momento que había temido durante 5 largos años había llegado, y se sintió completamente desprevenida. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Lily y asintió lentamente, su voz temblando cuando finalmente habló. «Sí, Christian, ella es Lily, tu hija». El silencio que siguió fue absoluto, lleno del peso de años y decisiones que ninguno podía deshacer. Y en ese silencio, algo irreversible cambió entre ellos, algo que ninguno de los dos podía entender todavía. Christian no habló durante mucho tiempo. El sonido de la ciudad afuera se desvaneció en la nada mientras él estaba allí, mirando a la niña que acababa de poner su mundo patas arriba. Su pecho se sentía demasiado apretado, su garganta seca. Había imaginado 1000 escenarios para este momento. Si alguna vez volvía a ver a Emma, ¿qué diría? ¿Cómo se disculparía? Pero nada podría haberlo preparado para la visión de la niña con ojos azules que reflejaban los suyos. Era pequeña, delicada, con una suave curiosidad en su expresión, y sin embargo, había una fuerza allí, algo familiar, que le retorció el corazón dolorosamente. Emma se quedó inmóvil, dividida entre querer proteger a su hija y querer huir. Lily se aferró a la mano de su madre, sintiendo la tensión, su pequeña frente arrugada mientras miraba al extraño, cuya mirada no la abandonaba. Christian finalmente encontró su voz, pero salió ronca, apenas audible. «¿Cuántos años tiene?» Emma dudó, sus labios entreabiertos como si las palabras le dolieran físicamente. 5, dijo simplemente, y el número lo golpeó. Pudo sentir los años que había perdido, los momentos que nunca había tenido, los primeros pasos, las primeras palabras, el primer todo. Todos los hitos que no había estado allí para ver debido a su propia arrogancia, su orgullo ciego. Dio un pequeño paso hacia adelante, y Emma instintivamente se movió para pararse ligeramente frente a Lily. «No lo hagas», susurró, su voz temblando. «Por favor, simplemente no lo hagas». Christian se detuvo inmediatamente, levantando las manos como si se rindiera. «Emma, lo juro, no lo sabía. Yo, si lo hubiera sabido». Ella lo interrumpió con una risa amarga que se quebró a mitad de camino. «¿Me habrías creído? ¿Me habrías escuchado? Me llamaste mentirosa. Dijiste que arruiné tu vida». Las palabras cayeron pesadamente en el espacio entre ellos, sacando el aire de la habitación. Él quiso decir algo, cualquier cosa, para deshacer el pasado, pero no se le ocurría nada. Su mente se aceleró con recuerdos de esa noche hace años, la discusión, su ira, su incredulidad. Había estado tan seguro, tan convencido de que ella lo había traicionado de alguna manera, y ahora, parado aquí frente a la verdad, sintió el peso aplastante de lo que había hecho. Su voz finalmente rompió el silencio, baja y cruda. «Me equivoqué. Estaba enojado, y me desquité contigo porque no podía manejar lo que sentía. Pensé que estabas tratando de atraparme, pero fui yo.
Yo era el que estaba atrapado en mi propio miedo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, pero ella las parpadeó antes de que pudieran caer. No tienes derecho a explicarlo ahora, dijo suavemente. No tienes derecho a entrar y arreglar esto con palabras. No estuviste allí cuando ella tuvo fiebre a las 3 de la mañana. No estuviste allí cuando preguntó por qué todos los otros niños tenían papás que venían al parque. No tienes derecho a pedir perdón solo porque es conveniente para ti ahora. Sus palabras deberían haberlo alejado, pero solo lo hicieron dar otro paso hacia adelante, esta vez más lento. Su voz firme, pero suave. Tienes razón. No merezco el perdón. Pero por favor, Emma, necesito conocerla. No puedo irme de nuevo, no después de verla. Emma se dio la vuelta, pasándose una mano por el cabello, como para mantenerse unida. No confiaba en él. No confiaba en sí misma a su alrededor. Pero cuando miró a Lily, que miraba a Christian con tranquila curiosidad, algo dentro de ella cambió. No podía negarle la verdad a su hija. No para siempre. Respiró hondo y se agachó junto a Lily. «Cariño», dijo suavemente, Él es alguien que mami solía conocer». Lily inclinó la cabeza, su pequeña voz llena de inocencia. «¿Trabaja contigo, mami?» Emma casi sonrió, pero el dolor en su pecho evitó que llegara a sus ojos. «No, cariño», susurró. «Él es alguien de antes». Christian se arrodilló lentamente para estar más cerca de la altura de Lily, con cuidado de no asustarla. Su corazón sintió como si se estuviera abriendo en su pecho mientras se encontraba con su mirada. «Hola», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro. «Soy Christian». Lily lo estudió por un momento, su diminuta mano todavía envuelta alrededor de los dedos de su madre. Luego le dio una pequeña y tímida sonrisa. «Hola», respondió, y por el más breve de los segundos, algo frágil y hermoso llenó el aire entre ellos. Emma observó el intercambio, su corazón atrapado entre la ira y algo peligrosamente cercano a la esperanza. La voz de Christian tembló cuando volvió a hablar, dirigiéndose a ella esta vez. «Por favor, Emma, sé que no puedo cambiar el pasado, pero déjame arreglarlo. Déjame al menos intentar estar aquí ahora». Ella negó con la cabeza lentamente, dividida entre la furia y el agotamiento. «¿Crees que es así de simple? ¿Que puedes simplemente aparecer y reclamar los años que te perdiste?» Él exhaló temblorosamente, sus ojos azules suplicando. «No, pero no me iré hasta que me lo digas. Haré lo que sea necesario. Tienes mi palabra». Esa noche, después de que él se fue, Emma se sentó junto a la cama de Lily, observando a su hija dormir. El rostro de la niña era pacífico, la clase de paz que solo los inocentes podían llevar. La mente de Emma revivió cada segundo de lo que acababa de suceder. Cada palabra, cada mirada. Odiaba que una parte de su corazón todavía reaccionara a él. Que una sola conversación hubiera reabierto heridas que había pasado años cerrando. Pero debajo del miedo, debajo de la ira, había algo más. Algo que aún no podía nombrar. La verdad era que había pasado años preguntándose cómo sería si él viera a su hija, si se diera cuenta de lo que había perdido. Ahora que finalmente había sucedido, el momento no se sentía como un cierre. Se sentía como el comienzo de algo que no sabía cómo enfrentar. Al otro lado de la ciudad, Christian se sentó solo en su apartamento. Su mente una tormenta de emociones que no podía contener. Seguía viendo el rostro de Lily, la forma en que le había sonreído,
la forma en que sonaba su voz cuando dijo hola. Fue inquietante y curativo a la vez. Se había perdido 5 años de su vida y no sabía si había alguna forma de compensarlo. Pero sabía una cosa con certeza: no podía irse esta vez. Había construido su vida sobre el poder, sobre el control, sobre el dinero, y nada de eso importaba ahora. Todo lo que importaba era una niña pequeña con ojos azules y la mujer a la que había alejado. Por primera vez en su vida, Christian Blake no sabía lo que venía después, pero sabía que tenía que intentarlo. Los días siguientes se desarrollaron con una intensidad que ni Emma ni Christian habían esperado. El primer encuentro los había dejado a ambos conmocionados, sus mundos inclinados por emociones que habían enterrado durante años. Emma trató de volver a la normalidad, de fingir que volver a verlo no había agitado algo profundo e irresuelto dentro de ella. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, veía su expresión cuando miraba a Lily, una mezcla de asombro, culpa y ternura que se había grabado en su memoria. No podía escapar del pensamiento de que, por mucho que odiara lo que él había hecho, seguía siendo el padre de su hija. Y a pesar de todo, no podía negar que Lily merecía conocerlo, incluso si le aterrorizaba abrir esa puerta. Por su parte, Christian ya no podía concentrarse en el trabajo. Los miembros de su junta notaron su distracción. Su asistente susurró sobre su silencio inusual, pero él los ignoró a todos. Había pasado su vida persiguiendo el poder, convenciéndose de que llenaría el vacío, y sin embargo, una niña pequeña había deshecho todo lo que creía saber sobre sí mismo. Cada noche, revivía cada momento perdido. El primer cumpleaños al que no había asistido, las mañanas de Navidad en las que no había estado, las lágrimas y risas que no había compartido. El arrepentimiento era asfixiante, un dolor constante que lo mantenía despierto mucho después de que la ciudad se había dormido. Comenzó a conducir más a menudo cerca de la librería, siempre estacionando a distancia, sin entrar nunca. No quería presionarla demasiado pronto, pero necesitaba saber que eran reales, que no se habían desvanecido como un sueño. Fue en la 4ª noche después de su confrontación que el destino decidió ponerlos a prueba de nuevo. Emma había llevado a Lily al parque para disfrutar de una de las raras tardes de invierno suaves. La nieve se había derretido lo suficiente como para revelar parches de verde, y Lily corrió por delante con sus pequeños mitones rojos, persiguiendo palomas y riendo tan fuerte que Emma no pudo evitar sonreír a pesar de sí misma. Durante unas horas, el mundo se sintió normal de nuevo, pero cuando se giró para agarrar su termo de chocolate de la banca, su corazón casi se detuvo. Christian estaba allí, parado a unos metros de distancia, con las manos en los bolsillos de su abrigo, su expresión incierta. Él no había tenido la intención de acercarse a ellas. Había estado caminando cuando vio a Lily jugando, su risa resonando por el parque como una melodía que no podía ignorar. Se detuvo sin pensar, y antes de que se diera cuenta, Emma lo había visto. Sus ojos se encontraron, y el aire entre ellos se espesó con una tensión no dicha. Emma dudó. Su instinto le decía que se diera la vuelta y se fuera, pero Lily ya lo había notado. «Mami, es el hombre de la tienda», dijo alegremente, tirando de la mano de su madre. Emma tragó saliva, forzando una sonrisa tranquila. «Sí, cariño, es él». Christian dio un paso lento hacia adelante, agachándose a la altura de Lily. «Hola de nuevo», dijo suavemente. «¿Te estás divirtiendo?» Lily asintió tímidamente,
ofreciéndole una pequeña bola de nieve. «Estoy haciendo un muñeco de nieve», dijo con orgullo. «¿Quieres ayudar?» El corazón de Emma se retorció ante la escena. Christian dudó por un segundo. Luego sonrió. Una sonrisa real. Una que ella no había visto en años. «Me encantaría», dijo. Juntos, se arrodillaron en la nieve. Sus risas se mezclaron con las de Lily, mientras construían un pequeño muñeco de nieve torcido con ramitas por brazos y una piña por nariz. Por unos momentos, no se sintió como si el pasado estuviera cerniéndose sobre ellos. Fue simple, fácil, casi pacífico. Verlos juntos era como ver dos piezas de un rompecabezas finalmente encajar, y esa comprensión hizo que el pecho de Emma doliera. Cuando Lily se fue corriendo a buscar otro palo, Christian se puso de pie y miró a Emma. «Gracias», dijo en voz baja, «por dejarme tener este momento». Ella negó con la cabeza, su voz baja. «Yo no te dejé. Lily lo hizo. Ella no conoce la historia entre nosotros». Él asintió, su mirada sombría. «Entonces déjame hacer nueva historia con ella. Por favor, no espero el perdón, Emma. Solo quiero la oportunidad de estar allí, de conocerla». Emma suspiró, frotándose los brazos contra el frío. «¿Crees que puedo volver a confiar en ti después de todo? ¿Después de que me tiraste a la basura?» Él no se inmutó esta vez. «No, no espero que confíes en mí, pero te pido que me dejes ganármela». La sinceridad en su tono la desarmó. Quería seguir enojada, protegerse, pero había algo diferente en él ahora, algo roto, irreal. «Dices eso ahora», murmuró, «pero ¿qué pasará cuando se ponga difícil, cuando no sea fácil o conveniente?» Él la miró, sus ojos azules firmes. «Entonces me quedaré de todos modos, por ella, por ti, por lo que destruí». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, frágiles y pesadas, y por primera vez, Emma no supo cómo responder. Durante las semanas siguientes, Christian comenzó a aparecer con más frecuencia, siempre con cuidado de no excederse. A veces pasaba por la librería y le traía a Lily un pequeño regalo. Un nuevo libro de cuentos, una barra de chocolate, un peluche. Otras veces, se unía a ellas para pasear por el parque, sentado en silencio mientras Lily parloteaba sobre sus dibujos y sueños. Emma lo observaba de cerca, esperando el momento en que se cansaría, esperando que desapareciera, como lo había hecho antes. Pero no lo hizo. Fue paciente, constante y, para su sorpresa, amable. Lentamente, el muro alrededor de su corazón comenzó a resquebrajarse. Una noche, después de acostar a Lily, Emma se paró junto a la ventana y miró las luces de la ciudad. Christian acababa de irse después de ayudar a arreglar un estante roto en el apartamento. Había sido tan extraño tenerlo allí, su presencia familiar y extraña a la vez. Cuando cerraba los ojos, todavía podía escuchar su risa tranquila. Todavía podía sentir la calidez de sus manos mientras trabajaban codo a codo. Odiaba que se sintiera tan natural, tan seguro. Odiaba que una parte de ella todavía recordara lo que se sentía al amarlo. Pero, sobre todo, odiaba que estuviera empezando a creer que él podría haber cambiado. Al otro lado de la ciudad, Christian estaba sentado en su coche fuera de su edificio, incapaz de entrar. Su reflejo en el parabrisas parecía un extraño. Durante años,
había vivido por la ambición, impulsado por la necesidad de ser intocable, pero ahora entendía lo vacío que era todo. El amor que había desechado había construido una vida sin él, una vida llena de risas, calidez y la clase de felicidad que el dinero no podía comprar. Y sin embargo, de alguna manera, se le había dado otra oportunidad de tocar esa luz de nuevo. Se juró a sí mismo, allí mismo en la tranquilidad de la noche, que no la desperdiciaría. Lo que fuera necesario, arreglaría las cosas, no solo por su hija, sino por la mujer a la que nunca había dejado de amar. La primavera llegó lentamente ese año, derritiendo los últimos restos de nieve y llenando la ciudad con el sonido de la lluvia y nuevos comienzos. Emma se encontró caminando a través de esos meses en una neblina de tranquila confusión, equilibrando la seguridad de la vida que había construido sola y la calidez impredecible de la que estaba regresando lentamente a ella. Christian se había convertido en una presencia constante, cuidadosa, gentil, sin exigir nunca demasiado. Aparecía para recoger a Lily del preescolar, se paraba en la parte de atrás del auditorio durante sus pequeñas actuaciones y aprendió a trenzar su cabello lo suficientemente mal como para hacerla reír. Cada pequeño gesto desgastaba los muros que Emma había construido alrededor de su corazón. Quería resistirse, recordarse que este hombre la había roto una vez tan completamente que pensó que nunca sanaría. Pero cada vez que veía la forma en que él miraba a su hija, como si fuera lo más preciado del mundo, su ira se suavizaba un poco más. Lily lo adoraba. Era a la vez hermoso y aterrador de ver. Ella lo esperaba junto a la ventana todos los viernes por la noche. Su pequeño rostro se iluminaba cuando veía su coche aparcar afuera. Él siempre traía algo pequeño, un nuevo libro de cuentos, una barra de chocolate, un peluche. Otras veces, se unía a ellas para pasear por el parque, sentado en silencio, mientras Lily parloteaba sobre sus dibujos y sueños. Él siempre traía algo pequeño, una flor que había recogido, un avión de papel, un dibujo que había hecho para ella durante las reuniones, y cada vez ella le echaba los brazos al cuello, como si lo hubiera conocido toda su vida. Emma miraba desde la distancia. Su corazón dolía al saber que así era como debería haber sido todo el tiempo. Pero todavía había noches en las que se acostaba despierta, preguntándose si estaba cometiendo un error al dejarlo entrar de nuevo. Recordaba demasiado claramente las palabras que le había lanzado, la frialdad en sus ojos, la forma en que le había dado la espalda cuando más lo había necesitado. El amor le había costado todo una vez, y no estaba segura de poder sobrevivir a perderlo de nuevo. Christian, por otro lado, nunca había estado más seguro de algo en su vida. Sabía que no podía borrar el pasado, pero estaba decidido a demostrar con acciones lo que sus palabras nunca podrían reparar. Hizo cambios en su vida que sorprendieron incluso a sus socios de negocios, rechazando acuerdos que lo llevarían al extranjero durante meses, saliendo de la oficina más temprano, tomándose fines de semana libres por primera vez en años. Cuando sus colegas le preguntaron qué había cambiado, solo sonrió débilmente y dijo: prioridades. La verdad era que finalmente entendía lo que importaba. Ya no veía el éxito como un rascacielos de números y logros. Eran los pequeños momentos, la risa de Lily, las sonrisas cautelosas de Emma, las cenas tranquilas donde nadie hablaba, pero todo se sentía bien. Una tarde, después de un largo día, Emma se encontró sentada en el balcón de su apartamento,
mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. El aire olía a lluvia y a flores que florecían. Christian se unió a ella, llevando 2 tazas de té. No habló al principio, solo le entregó la taza y se sentó a su lado, sus hombros rozándose ligeramente. Por un momento, simplemente se sentaron en silencio, escuchando el murmullo de la ciudad. Entonces él dijo en voz baja: ¿Alguna vez piensas en cómo podrían haber sido las cosas si no te hubiera dejado ir? Ella lo miró, sus ojos reflejando el resplandor de las luces. Todo el tiempo, admitió suavemente. Pero pensar en ello no cambia lo que pasó. Él asintió lentamente, su mirada cargada de arrepentimiento. No, no lo hace, pero tal vez pueda cambiar lo que viene después. Ella no supo qué decir. Una parte de ella quería decirle que no arruinara esta paz frágil, pidiendo más de lo que ella podía dar. Pero otra parte, la que había estado tratando de silenciar durante meses, quería creerle. Quería creer que la gente podía cambiar, que el amor podía sobrevivir incluso después de que todo había salido mal. Christian le tendió la mano. Dudó por un momento, luego la tomó suavemente. «Emma», dijo, su voz temblando ligeramente, «sé que no merezco una segunda oportunidad. Sé que te lastimé más de lo que jamás podré arreglar. Pero te amo. Nunca dejé de hacerlo. Te veo con Lily, y me mata no haber estado allí para ustedes 2. Pero si me lo permites, quiero pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú y ella merecen». Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas, y por un momento no pudo hablar. La sinceridad en sus palabras, la vulnerabilidad en su expresión, era todo lo que una vez le había rogado que le mostrara, y todo lo que había dejado de creer que volvería a ver. Miró sus manos entrelazadas, luego de vuelta a él. «No puedes deshacer el pasado», susurró, «pero tal vez puedas ayudarme a construir algo mejor ahora». A él se le cortó un poco la respiración, y una pequeña sonrisa incrédula tocó sus labios. «Eso es todo lo que quiero», dijo. Las semanas que siguieron fueron el comienzo de algo nuevo. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, viejas heridas que se reabrieron sin previo aviso, noches en las que Emma se alejó por miedo y mañanas en las que Christian no sabía cómo arreglarlo, pero siguieron intentándolo. Lily era su puente, la pequeña pieza de magia que los mantuvo avanzando incluso cuando el pasado amenazaba con hacerlos retroceder. Una tarde cálida, mientras caminaban juntos por el parque donde todo había comenzado a cambiar, Lily corrió por delante y se giró hacia ellos con una sonrisa. «¿Podemos vivir todos juntos ahora?», preguntó inocentemente. Emma se rió suavemente, mirando a Christian, quien sonrió de esa manera tranquila y sin reservas que ella había llegado a reconocer. «Tal vez algún día», dijo Emma, pero su voz llevaba una calidez que no había estado allí antes. Esa noche, después de acostar a Lily, Emma se paró junto a la puerta de su hija y la observó dormir. Christian se acercó por detrás. Sus brazos dudaron por un momento antes de rodear suavemente su cintura. Ella se inclinó hacia él sin pensar, su cabeza apoyada contra su hombro. La ciudad afuera estaba tranquila, el suave murmullo de la vida flotando a través de la ventana abierta. Por primera vez en años, no sintió que estaba esperando que sucediera algo malo. El dolor del pasado no se había desvanecido, pero ya no la definía. Lo que importaba ahora era el presente, el ritmo constante de su corazón
contra su espalda, la respiración suave de su hija al final del pasillo, la esperanza frágil pero innegable de que tal vez, solo tal vez, esta vez, lo harían bien. Christian presionó un beso en su sien, su voz apenas un susurro. Gracias por darme otra oportunidad. Emma cerró los ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil y cansada. No me agradezcas, dijo suavemente. Simplemente no la desperdicies. Él la abrazó más fuerte, y en ese pequeño y tranquilo momento, rodeados de todo lo que habían perdido y encontrado de nuevo, ambos entendieron que el amor no se trataba de borrar errores. Se trataba de elegirse el uno al otro, una y otra vez, incluso después de que todo se había roto. Y mientras el amanecer se arrastraba sobre el horizonte, pintando la ciudad de oro, Emma supo que de alguna manera, contra todo pronóstico, ambos finalmente habían vuelto a casa.